Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a darle gracias primeramente a Dios. Y mire, ahorita que cantábamos estas canciones me venía a la mente una escena. ¿Quién de ustedes ha visto la película original de las Crónicas de Narnia o Narnia? ¿Alguien la ha visto? Sí, allá, poquitos. Alcen la mano. ¿Quién la ha visto? ¿Se acuerdan de la escena donde paga el león? Búsquela y escuche. Fíjese bien, escuche los argumentos y los diálogos cuando la reina malvada va a reclamar la vida del niño. El autor, C.S. Lewis, era un cristiano. Ahorita que cantábamos eso, me llega esa escena nuevamente de cómo el Señor pagó por nosotros. Yo creo y espero que a cada uno de nosotros nos haya llegado esa escena, porque a partir de que comprendemos eso, lo demás se desprende solo a través del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana de domingo, porque tú nos has dado y permitido la vida, Señor. Gracias porque tú nos tienes de tu mano, nos tienes cubiertos, nos tienes protegido y nos tienes bastante bendecidos, Señor. Nos tienes bastante bendecidos al tener el privilegio de reunirnos, de congregarnos para cantar tu palabra y adorarte, Señor, ya que hay países donde no está permitido predicar tu nombre, donde los cristianos son perseguidos. Hay países en guerra, Señor, donde ni siquiera pueden estar durmiendo en paz en una cama, Señor, bajo un techo. Somos bastante privilegiados, Señor. Gracias, Padre. Pero también somos bastante privilegiados porque tú preparaste el plan perfecto. Cristo Jesús, el único que pudo pagar lo que la ley demandaba, lo que tu justicia demandaba, Señor, y lo enviaste a este mundo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Solamente tenemos que creerlo y aceptarlo en nuestro corazón y declararlo con nuestra boca. Tú, Cristo Jesús, eres el único Redentor, eres el Cordero, Señor. Tú pagaste por nosotros. Es una verdad que creemos en nuestro corazón y que nos repetimos en nuestra mente y que compartimos con cada uno de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, y estamos invitados a eso, a compartirlo. Señor, gracias. No hay otra palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado sin merecerlo. Somos pecadores, Señor. Somos pecadores, pero algún día llegaremos a tu presencia y ahí nos glorificarás. En eso creemos. Y te pedimos que nos sigas aumentando la fe, que nos permita seguir caminando aún en estas pruebas y aún en estas aflicciones que atravesamos cada día, Señor. Sabemos que todo obra para bien a aquellos que te temen. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar y vamos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, buenos días, buenos días. Qué placer estar una vez más compartiendo de la palabra, escuchando la palabra del Señor. No podemos tener otro alimento mejor que la palabra de Dios, ¿verdad? Que estar en su presencia y adorar es vital, mis hermanos. Adorar al Señor renueva nuestra fuerza, nuestro entendimiento con Dios cuando le adoramos. Por eso, qué bueno que usted viene temprano, adora al Señor y glorifica su nombre. Bien, en esta mañana estamos igualmente tocando el tema de la victoria de Jesús en el Calvario. Y esta mañana también vamos a compartir victoria en el Calvario. Creo que tenemos la número 4, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de este tema, mis hermanos? Estamos hablando de este tema, bueno, es un tema verdaderamente que se debería de compartir todo el año, ¿verdad? Pero es un tema que estamos tocando en relación a que viene el día de Halloween y luego después el Día de Muertos.
No estamos haciendo apología de Satanás, ni del Día de Muertos, ni del Halloween. Lo que queremos dejar bien centrado es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio que Él tuvo ahí en la cruz, pagando con su vida. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué significó para ti y para mí? Acuérdense que Satanás anda como león rugiente, es el adversario, ¿verdad?, a vencer de nosotros. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros podemos entender eso, nosotros podemos vivir sobre las derrotas, sobre las adversidades, y vivir en una victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y hay evidencia, mis hermanos, bíblica de por qué decimos que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Esta victoria, mis hermanos, que Jesús nos dio en el Calvario es considerada una poderosa victoria sobre el enemigo terrible. ¿Cuál es el enemigo terrible que tenemos? Satanás, los demonios y todo lo que ellos usan para destruirnos, también para matar y para robar, porque eso es a lo que vino el enemigo, ¿sí o no? Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, mis hermanos, no es una cuestión de película de fantasía, ¿verdad? No es una producción de Hollywood, ¿verdad? Claro, nos aterran cuando vemos escenas de películas de terror, pero Satanás es más que eso, mis hermanos. Es tan sutil, escuche, es tan sutil que no nos damos cuenta cuando estamos ya bajo la autoridad de Él o bajo el dominio, porque no permanecemos en su palabra. Ahora, ¿por qué vino Cristo, mis hermanos? El Señor Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, vaya conmigo, en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8. ¿Qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí lo tiene conmigo? Así dice su Biblia. Para eso apareció el Hijo de Dios. Primero de Juan 3:8. Bueno, es que estamos leyendo, yo estoy leyendo solamente la parte el final, pero la parte, bueno, ahí está bien. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir, para decir no hay poder en todo lo que Satanás quiere hacer. ¿En quién? En los hijos de Dios. Apareció para ir, y para eso vino, deshacer toda obra del enemigo. Y eso nos enseña, mis hermanos, que Cristo dio su vida desbaratando las obras y los planes maléficos que Satanás tiene contra ti, tiene contra tu familia. Y eso debe de quedar bien centrado en nuestro corazón, mis hermanos. La cruz o el madero es el lugar donde Cristo redime a los hombres del poder de Satanás, paga por los hombres. Satanás mantenía cautivo a los hombres por causa del pecado. Acuérdense, el pecado fue la causa del deterioro del hombre, y hoy en día es lo mismo en sus diferentes facetas y en sus diferentes versiones, pero es el pecado el que causa el deterioro del hombre, ¿sí? Es el pecado. Pero en la cruz, en ese madero, Jesús pagó por nuestros pecados. Esto debe de ser bien firme en nuestro corazón, porque Él puso fin, escuchen, a los derechos que Satanás tenía sobre nosotros. En la cruz, en un madero, hace más de 2000 años, sí. Pero el poder por siempre, desde el principio hasta la eternidad, es de Jesucristo. Y Él en ese poder nos da la autoridad de creer y confesar. Y todo aquel que hoy
mañana, pasado mañana y los días venideros proclame que Jesús es el Señor en su vida, hay poder en la salvación. Hay poder en la salvación. Entonces Jesús allí en ese madero puso fin a todos los derechos, escuche, que Satanás tenía sobre ti y sobre mí. Los hombres ahora podemos escoger dónde y a quién servir. Qué hermoso, ¿no? ¿Te imaginas? Un esclavo no puede decidir dónde servir. El esclavo hace lo que le dice ¿quién? Su amo. Él va a hacer lo que le dice su amo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios, con el derecho, el libre albedrío para decidir dónde servimos y a quién servimos. Tus manos, tus deseos, tu carne tiene que someterse a tu libre decisión. ¿A dónde quieres servir? ¿A quién quieres servir? Los que escogemos a Jesucristo como Señor, ¿somos librados del poder de Satanás? Claro que sí, porque la Biblia dice en Juan capítulo 24, vaya conmigo al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 24, versículo 15. Ay, perdón, me equivoqué. Josué. Bueno, no más que es en hebreo, entonces vamos a Josué. En castellano yo dije Juan, pero vamos a Josué. Josué, perdón. O sea que vaya hasta casi el inicio del Antiguo Testamento. Josué 24, 15. Dice él muy claramente: si mal os parece servir a Dios o a Jehová, escogeos hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, ¿se acuerdan esa historia? O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Decidan, escojan a quién quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vas a servir tú? ¿A quién has decidido servir? Bueno, eso va a depender de tu libre decisión. Eso va a depender de tu comunión que tú tengas con Dios. Eso va a depender de tu relación que tengas en el conocimiento de que Cristo es el Señor. Todo lo que hemos entonado hace rato de alabanza y de adoración iba exactamente a proclamar que Jesucristo es Dios, que Él dio su vida, Él murió en la cruz, Él resucitó, somos nuevas criaturas, su tumba está vacía, para mostrar que Él es el Señor tanto de vivos como de muertos. Y Josué entonces dice claramente: ¿quieren servir a sus dioses que servían antes de cruzar el río? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos en los cuales hoy habitáis? ¿O a quién quieren servir? Josué dijo: yo y mi casa voy a servir al Señor. ¿A quién vas a servir en esta mañana? ¿O a quién estás sirviendo? Porque de palabra puede ser una cosa, pero tus hechos pueden estar demostrando que no estás sirviendo a Dios. Y lógicamente, si no sirves a Dios, pues ya sabes a quién estás sirviendo. Colosenses, vayamos al libro de Colosenses ahora, vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, en el verso 12 y 13. Dice: con gozo, ¿ya lo tienen? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su Hijo amado. Fíjense, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Potestad de las tinieblas. Mis hermanos, Satanás tiene mucho poder y tiene autoridad, pero ese solamente es dado, ¿sí?, por Jesús. Por la autoridad perfecta que Él tiene, se la dio al enemigo, pero le permite solamente tocar a los que no son sus hijos, ¿me entienden? Porque nosotros hemos sido librados, hemos sido separados, hemos sido protegidos de la potestad de las tinieblas. Hermanos, ustedes han visto películas terroríficas: El Aro, La Monja, El Sacerdote, El Exorcista, la muñeca, ¿quién? Anabel, Chucky, Chucky contraataca, Chucky recargado, renegado. No, renegado no, bueno, sí también. Hemos visto películas, yo no me gusta verlas, claro que yo veo escenas, bueno, que paso y veo y ¿qué estás viendo? No, esa es una película bien padre. Y yo la veo y digo, no, es que se trata de verdaderamente entre más satánica y dando la imagen clara de lo que son las tinieblas, para muchos es mejor. No tengo miedo. No, yo he visto eso y eso no es nada de lo que yo he visto. Pero escucha, son puertas que uno abre para que Satanás tome control. Todo ello, de verdad. Por eso dice aquí, dando gracias al Padre, que nos ha librado, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La cruz, mis hermanos, entonces es el lugar donde Satanás fue derrotado. ¿De acuerdo? La Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo, nuestros pecados, el de toda la humanidad, cargó con ella. Y Jesús, mis hermanos, clavado en la cruz, expresó las palabras más importantes que hoy queremos ver. Estas palabras que el apóstol Juan nos dice y registra en el Evangelio, que dijo: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30, dice así, en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo estas palabras: consumado es. El término, mis hermanos, consumado, en el griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, es tetelestai. Esa es una palabra griega, y esa es una palabra que se usaba, escuchen, en ocasiones muy puntuales, tales como terminar una paga, una deuda. Cuando se terminaba se decía consumado. Esa es la palabra que se sellaba la deuda, el préstamo, consumado. ¿Cuántos le dan gusto cuando dicen, ya nomás me quedé este mes y aquí lo tengo? Y vas con gusto y pagas y dices, bueno, aquí decimos, ya la hice. No sé cómo usted puede decir, pero ya me libré. ¿Sí o no? ¿Verdad que descansa uno? Y no se vuelva a echar otras drogas, por favor. Deje ahí ya. Y luego si alguien dice, ay, oye, ¿por qué no? Mira esta bicicleta, mira ese. No se vuelva a endeudar. Le queda uno, dice, no, déjenme descansar un mes de pérdida, ¿verdad? Porque tuviste un año ahí con tu deuda, pagándola mensualmente, ¿verdad? Claro. Pero esta palabra consumado era la palabra que se usaba para definir y puntualizar un término de una paga, de una deuda. También se usaba para cuando se acababa una obra de arte, o lo que decía en el templo el sacerdote
cuando tomaba un cordero después de haberlo examinado y apartado para el sacrificio, decía: consumado es, sirve, está bien, está hecho. Además, este vocablo que Jesús utilizó cuando dijo consumado es, ese vocablo se relaciona con la idea de perfección. Tiene una idea de perfección, de lo que es completo, de lo que se alcanzó, se logró la meta. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra consumado es, en los labios de Jesús crucificado, significaban todo. Consumado es, te alcanzó a ti, alcanzó tu familia, alcanzó a tus seres queridos, si ellos deciden vivir para el Señor. Y todo aquel que decida agradar al Señor, ahí está, alcanza el poder de esta palabra de Jesús: consumado es. Y esta palabra, mis hermanos, consumado es, describe los beneficios de la obra expiatoria que el apóstol Pablo describe en el libro de ahí mismo, Colosenses. Vaya una vez más, ahí está en Colosenses, en el capítulo 2. Fíjense todo lo que hizo Jesús, lo que significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, lo hemos estado leyendo en esas 3 temas que hemos dado anteriores, y ahora este cuarto, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos. ¿Cómo es que viene la vida, mis hermanos, al hombre? Cuando es perdonado. No hay nada que sustituya, mis hermanos, el arrepentimiento y el perdón en la vida de los hombres. Si tú verdaderamente quieres tener vida, tienes que tener el perdón de Cristo. Todo lo demás que aparente ser vida, no lo es. El lujo, las riquezas, el placer, las amistades, las fiestas, la organización de tal evento, allá todo aquello que parezca un ruido, un burumbum, como dicen por ahí, de éxito, de logros. Nada de eso es vida si no hay perdón de pecados. Y para que haya perdón de pecados es necesario, escuchen, arrepentimiento, mis hermanos. Entonces es arrepentimiento, perdón y vida. Por eso estas palabras que resuena el apóstol Pablo para nosotros, dice que estando muertos nosotros en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y escuchen, y despojando. Ahí hay un cambio ya radical de escena. Y despojando, ¿a quién? A los principados y a las potestades. ¿Quiénes son? ¿Quién es eso? Satanás, los demonios. Perdón, la autoridad que ellos tienen. Pero todos aquellos que se han arrepentido, que han sido perdonados, que ahora tienen vida, Satanás no tiene autoridad sobre ellos. Qué hermoso es poder vivir bajo la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, mis hermanos. Pero qué terrible es vivir bajo el dominio del enemigo, en la mente, en el corazón, en las acciones. Qué horrible. El reino de las tinieblas está activo, vivo y activo en el planeta. Usted no tiene que ser sensible y tiene que ser certero en su fe en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, entonces despojando a los principados. Despojar es quitarles, es como, bueno, ahorita vamos a ver este principio. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde?
Ahí está, en la cruz, mis hermanos. No es la cruz que traes aquí en el pecho, que te regaló ahí tu abuelita, tu mamá, antes de fallecer, y te digo, ponte esto, mi hijo, y esto te va a cubrir, y cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Di eso y vas a ver. No, mis hermanos, el diablo se va a reír de eso. Y no porque traigas algo que es que es la cruz. No, esta cruz la bendijo el santo rey de Atocha hace miles, millones de años. Millones, miles, cientos de años. Uy, no, esto no, esta reliquia no. Y hay gente que se dedica a hacer negocio, mis hermanos, ¿pueden entender eso? Negocio de la fe, de los ingenuos. Mira, esta astillita es de la cruz de Cristo. Y te la ven, agua bendita, mira, esta agua, ahí vas, y traigan sus cosas para que las bendigan. Pasaron hace unos días, fue la tradición de bendecir a los animalitos, ¿no? A las mascotas. Y ahí la gente llevaba su perico, su perrito, su canario, su boa. Ay, bueno, lo que tengas, ¿no? La lagartija, el que parecen ratones, ¿cómo se llama? El cuyo, bueno, todo eso. ¿Qué más? Hámster también, y todo, y llevaba a la gente. Bueno, está bien, ignorando. O sea, ¿tú crees que eso va a bendecir al animalito? Ay, ya está protegido. Y si me cae un chorrito, pues a mí también. Mis hermanos, todas las estafas de la religión, cualquiera que sea, escuchen, porque aún los, entre comillas, cristianos, hay estafas religiosas, claro que sí, y de eso debemos de tener cuidado. Claramente dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibe públicamente. O sea, les saca sus trapitos al sol nuestro Señor Jesús en la cruz. Satanás, no tienes poder, no tienes autoridad. Te despojo de todo ello para los que creen en mí. Y todos aquellos que en el futuro creerán en mí, hay autoridad en sus vidas. Pero qué horrible es vivir bajo la ignorancia religiosa, ¿no? Bajo la ignorancia de pensar que el ponerte, que el ir a tal lugar te va a cubrir, te va a proteger. Aún cargar una Biblia. Yo cuando vi una escena en un evento satánico que pasaron en una noticia, y los satanistas agarraron una Biblia, y no sé si la vieron ustedes, y empezaron a deshojarla ahí, y yo decía, ay, Dios está sangrando porque le están quitando sus hojitas. Claro que no. Yo decía, eso no tiene autoridad, no tiene poder eso que hacen. Claro que es una ofensa, o sea, eso sí, pero hasta ahí. Es un libro. Pero ellos piensan que al romperla están desbaratando la autoridad de Cristo. Eso es una rebeldía que ellos tienen, pero no es así, mis hermanos. Cualquier cosa debe de estar en nuestro corazón primeramente para que tenga la autoridad. Debemos de vivir en la palabra del Señor. Porque mire, hay gente que tiene la Biblia ahí en el armario, ahí en el librero de su casa, por años, y son tremendos pillines. Entonces, bueno, pues no, que tienen, no emana autoridad de aquí, mis hermanos. Cuando nosotros la leemos, la vivimos, la hacemos rema, que es vida en nosotros, eso es lo que hay poder, porque lo estamos creyendo, lo estamos viviendo, lo que dice aquí. Hay cambios radicales en nuestras vidas cuando vivimos la palabra. Por eso dice que los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, en los tiempos antiguos, mis hermanos, los delitos cometidos se publicaban en una especie de informe. Todo lo que se había hecho se publicaban y se colgaban también en las cruces de los malhechores acusados de muerte. Y se ponía ahí todo lo que habían hecho. Tapa, esta es así, así, por esto y por esto y por esto. Y se clavaban ahí junto al acusado a muerte. El apóstol Pablo toma la idea para relacionarla con todas nuestras
maldades y nuestros pecados. De algún modo, mis hermanos, nos dice que aquellas actas acusatorias fueron clavadas en la cruz con Jesús, para que a través de su sacrificio ya no hubiera ningún tipo de acusación o deuda que pagar. Por eso dice que quitó el acta en medio de nosotros y la clavó en la cruz, diciendo: Chuy García, Maite, Pedro, Juan, Salvador, Arturo, Mónica, Berenice, Claudia, no deben nada. Pagada está su deuda en el sacrificio de Jesús. Y cuando Jesús paga la deuda, también nos está dando la autoridad sobre todo reino y potestad del enemigo. No tiene poder Satanás sobre los hijos de Dios. ¿Pueden entender eso? Lo repito, ¿sí lo podrán entender? No tienes por qué vivir esclavizado a los poderes de Satanás si eres un hijo de Dios. Nada puede perturbar la paz, el gozo que tú tienes como hijo de Dios. Si no, cuidado, porque de alguna manera estás abriendo una oportunidad para que Satanás venga a tu vida con sus demonios y haga destrozos y haga travesuras diabólicas. Sí, en tu casa, en tu familia, en tu corazón lo va a hacer. Pero los hijos de Dios, mis hermanos, estamos bajo la gracia del Señor Jesús. Él pagó todo lo que debíamos. Y aunque venga el acusador y diga: es que tú hiciste esto, y aunque use a quien use para decirte lo que tú eras, porque recuerden que también Satanás pone pensamientos en las personas y les dice: dile, ¿a poco sí te crees muy cristianito porque vas ahí? ¿A poco crees que con tus oracioncitas vas a esto? ¿Sí o no? Y te lo dice la persona más cercana a ti. Y eso duele, ¿o no? Cuando un matrimonio se pelea y no es un matrimonio maduro, hay discusión, hay malos entendidos, y cuando no hay madurez, pues ella le dice: ay, sí, y empieza a criticar. Pues ya entré de borracho, sí, deberías de... Y le empieza a decir, ¿verdad? Eso era él. Ya no es un borracho. Pero se fijan cómo permitimos y abrimos puertas para ofendernos. Pues ahí el enemigo dice: ahí están, pues esos están bajo mi dominio. Pero el marido no se va a quedar, claro, callado, ¿verdad que no? Y le va a decir lo que ella hacía, como si lo estuviera haciendo. Pues no, bueno, ¿para qué le digo? Usted ya sabe cómo se arman. Eso es parte de abrirle la puerta al adversario. Toda acusación y toda deuda ha sido pagada. No permitas que nada te quite el gozo, la paz que Jesús te dio en la cruz del Calvario. Él lo hizo ahí. Ahora, no se quedó crucificado Jesús. Acuérdense que Él fue bajado, descendió, lo sepultaron y al tercer día resucita para que tengamos vida y vida en abundancia. Satanás nada puede hacer con los hijos de Dios. Ni siquiera pudo detener una piedra gigantesca que había para que Jesús no saliera, porque el poder de Jesús es mayor, mis hermanos. Recuerden que vimos la semana pasada que el diablo, Satanás, está cumpliendo el plan perfecto de Dios. Él está bajo el poder de Dios, haciendo lo que se le permite. Hazlo, porque a los tiempos finales así va a ser suelto el dragón y va a decir: haz lo que quieras, destruye, pero a mis hijos vas a tener cuidado con ellos, porque esos yo pagué. Qué padre, ¿no? Qué padre, tan padre. Nos dio vida, mis hermanos. Escuchen, sin Dios es imposible tener vida espiritual. Cristo, a través de su sacrificio, recupera la capacidad perdida de los seres humanos para relacionarse con Dios, el Creador Todopoderoso. El pecado nos quitó
la capacidad de relacionarnos con Dios. Recuerden que en un principio, cuando Adán y Eva pecan, ellos se separaron y se escondieron. Ya no hubo esa relación. Y el Padre los buscaba. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde anda Eva? Adán. Andaban escondidos. El pecado les había quitado esa relación. Bueno, es que nos escondimos. ¿Por qué? Es que nos dio vergüenza. Ya estaba ahí el pecado haciendo daño. Ya no hubo esa relación. Entonces Jesús preparó su plan perfecto desde los inicios hasta el día en que Jesús muere en la cruz. Por eso Él dijo en las palabras: consumado es, pagada tu deuda. Ya no hay más poder satánico sobre tu vida. Satanás no puede mover sus piezas demoníacas para hacerte dudar, para hacerte temblar, si permaneces en Jesús. Por eso, mis hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito, ¿no? Claro, yo creo en el poder del diablo, sí. Yo he visto algunas cosas, ay Dios mío, que la piel nomás se me pone chinita de ver cómo, porque Satanás está vivo y activo y tiene poder, y yo no voy a cucarlo. Yo estoy bien del lado de Jesucristo, mi Señor. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. ¿Qué tal? Así que mira, en la noche, en la tarde, en la casa donde vas a ir con tu abuelita, no entres a esa, no vayas a la casa de la abuelita porque está embrujada, no, ahí sucede cosas. Tú vas en el nombre de Jesús. Tienes que ir a visitar a la abuelita. Tienes que ir a visitar al tío, que tienes mucho que no lo ves. Ve, y es que están unos crucifijos ahí y está lleno de imágenes. ¿Y eso qué? Eso no te va a hacer nada. No es nada para los hijos de Dios. Dile una vez más, aleluya. Ofender a tu familia que no conocen del Señor, ¿de acuerdo? Con todo el respeto. Entonces, no te preocupes, abuelita, y no te preocupes, tío, yo voy a ir y quiero orar por usted, ¿me deja? Sí, mijo, y aunque tenga ahí lleno de estampitas religiosas de lo que tenga, y tenga ahí un pedazo de que tú dices, esto es hechicería que está en la que participa mi familia, no te hace nada, escucha, ¿sí? No te hace nada, porque Jesús pagó todo eso para que tú seas libre y para que ninguna de estas cosas puedan opacar, puedan dañar, puedan frustrar, puedan debilitar tu fe en Jesús. ¿Están de acuerdo? Así es que si lo toco es que se me transmiten los espíritus. Para los hijos de Dios no, porque nosotros estamos, nuestro corazón está habitado, ¿de acuerdo? Todo aquel que cree en Jesús ha recibido la vida y vuelve a tener la capacidad de relacionarse con Dios. Por eso podemos cantar: en la cruz moriste por amor, con toda libertad, porque sí es cierto. Y ya tenemos la capacidad en Cristo de volvernos a relacionar con el Padre por medio de Cristo Jesús. La vida viene, mis hermanos, cuando Jesús nos perdona entonces nuestros pecados. La pregunta es: ¿Jesús ya te perdonó todos tus pecados pasados? ¿Ya los perdonó? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te perdonó? Nada más dime sí. Si no, no me digas nada. Analiza la respuesta, ¿de acuerdo? Pero en mí sí.
Ay, sí, ya. Y que el enemigo lo escuche. Ya, Jesús es mi Señor. Cuando yo bajo ahí a la casa y Jesús es mi Señor, y voy cantando alabanzas porque digo, ay Señor, por si alguien me está escuchando, Jesús es mi Señor. ¿Qué hubo? Porque yo jamás iré en mi propia fuerza, jamás haré algo en mi propia inteligencia, confiando siempre en el Señor. Señor, yo voy en tu nombre, Padre. Oiga, hermano, puede venir aquí a visitar a una familia. Mire que, sí, ¿y qué pasa? No, es que no sé si hoy habla muy fea, mi familiar está enferma. Y tú dices, enferma, la forma en que está, ha de haber participado en cosas de brujería. Pues sí, es que tenemos un abuelito que era chamán, y es que mi tía, la suegra lee cartas, el tarot, el café y la ouija, Dios mío. Escuchen, para los hijos de Dios que ya no participamos en todo ello, está nuestra victoria en Jesús. ¿No le da gusto? ¿Y por qué no le da un aplauso al Señor Jesús por ello? Aleluya. Que tiemblen los que no tienen a Jesús como el Señor de sus vidas. Eso sí. Pero para eso está usted, y para eso está usted, y para eso estoy yo, para llevarles el mensaje de vida eterna. ¿Sí o no? Mire, hoy no hubo nadie que vino por primera vez. Eso es algo de notar, para que usted haga la labor de compartir el mensaje. ¿Cómo que no hubo nadie? Entonces, ¿no estamos creciendo? ¿O estamos decreciendo? Eso está raro. Entonces, ¿seremos una iglesia que no está creciendo? Tenemos que compartir el evangelio, invitar a las personas a que, ya una vez aceptando a Jesús, que puedan asistir a la iglesia, ya sea si les queda cercana esta o la que les quede cerca de sus domicilios, pero que sean iglesias cristianas con el sano evangelio, ¿de acuerdo? Pero ¿cuánta gente no tenemos aquí alrededor, mis hermanos? Y usted hoy no trajo a nadie como un invitado, como una invitada para escuchar el mensaje. Tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Ese es id y predicad el evangelio. Ese es el mandato de Jesús, ¿sí o no? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háganlo, hagámoslo. Vaya conmigo a Juan en el capítulo 14. Jesús les dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo, ¿qué les dijo, mis hermanos? Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Mis hermanos, con el enemigo, con Satanás, con los demonios, el camino de maldad, el camino oculto, el camino del satanismo, el camino de toda la hechicería, de la brujería, de todo lo oculto, mis hermanos, de las tinieblas, no es un camino. Son muchas las directrices que van a la perdición, claro que sí, pero dice: yo soy el camino, el único, solamente hay uno. Jesús es el camino. Y yo soy, ¿qué más? La verdad. En Él hay verdad, puedes confiar en Él. Y yo soy la vida. Nadie va al Padre, escuchen, al Padre si no es por mí. ¿Cómo? Reconociéndolo, siendo el Señor de nuestros corazones. Jesús es el Señor de tu corazón. Hebreos capítulo 2, vayamos rápidamente. El libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea,
pensó Satanás que con él ya iba a haber lo único, muerte, no iba a haber nada más. Pero Jesús destrona a Satanás en su imperio y toma las llaves de la muerte y le dice: yo soy la verdad y la vida. O sea, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo digo quién, yo digo a dónde se van, no el enemigo. Yo tengo las llaves, ¿sí? Por medio de mi muerte he vencido el imperio, ¿sí?, de esa muerte, y esto es el diablo. El diablo, mis hermanos, vino a robar, a matar y a destruir. Cuando el Señor Jesús muere entonces en la cruz, parecía como que si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido su victoria sobre Jesús. Pero al tercer día, recuerden, resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre las potestades de las tinieblas. El Señor Jesús aparece en la tierra por un periodo de 40 días aproximadamente después de su resurrección. Él caminó, Él anduvo mostrándose con sus discípulos y ¿se acuerdan que le dijo a Tomás: mete tu mano para que veas que no estás alucinando? Soy yo. Y así en varias ocasiones Jesús se aparece antes de ascender a los cielos. Entonces Él dijo algo muy importante en Mateo 28, 18. Vaya conmigo en Mateo 28, 18. Dice Mateo 28, 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, ¿sí? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces eso me enseña a mí, y debe enseñarte a ti también, que las potestades de las tinieblas fueron derrotadas en la cruz. Y antes de ascender fue lo que Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Satanás y sus espíritus malvados fueron despojados de toda autoridad. El Señor Jesús vuelve a los cielos vencedor sobre todas las potestades de las tinieblas, desacreditándolas públicamente. Ahí mismo, en Colosenses capítulo 2, verso 15, la Biblia dice ahí que despojó, ya lo leímos, a los principados y a las potestades y los exhibe públicamente. Ahí mismo Jesús, escuchen, en la cruz, en el Calvario, dándonos la victoria, desarmó a los poderes y a las potestades que sí tenían autoridad. Escuchen, sí tenían todo el poder y la autoridad de las tinieblas. Satanás con el reino de las tinieblas sí tenía autoridad, sí tiene autoridad. Pero dice que desarmó a los principados y a las potestades allí en la cruz, porque Él dijo, recuerdan que lo leímos: toda potestad y autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo la autoridad, dice Jesús. Y allí desarma a las potestades y a todos los poderes por medio de Cristo. Los humilla públicamente, los exhibe en su desfile triunfal. En los tiempos bíblicos, mis hermanos, tiempos antiguos también, cuando un rey conquistador vencía a sus ejércitos enemigos, los despojaba de sus armaduras, de sus vestiduras militares, y los colocaba al inicio de su desfile triunfal ante su pueblo, que había salido a recibirle con alegría por las guerras y las victorias obtenidas. Esa es la misma idea que aquí se presenta, que Jesucristo, al morir en la cruz, exhibe públicamente. Porque algunos dicen: pues yo no vi nada, yo nomás veo a Cristo que murió, pero ¿qué exhibió ahí? O sea, es espiritual. Lo que estamos hablando todo en este punto es espiritual, que exhibe públicamente su victoria. Por lo tanto, mis hermanos, la derrota definitiva de Satanás y sus demonios fue dada ahí, en la cruz del Calvario, porque Jesús los exhibe triunfando
sobre ellos en un madero. No hay poder y autoridad que yo no he delegado, dice el Señor. El mismo diablo entonces, mis hermanos, fue vencido en la cruz por la muerte del Señor, por lo que no hay nada que temer de un enemigo vencido. No hay nada que temer. Dile al que está a un lado contigo, no hay nada que temer. Satanás está vencido. Ay, no digas. Hay gente que le dice, ay, no, ni lo pronuncies. Calmado, calmada. Ay, no digan ese tema aquí. Ay, no hablen eso. Jesús venció al enemigo y no hay nada que temer de un enemigo que es vencido, mis hermanos. Si estamos en Cristo, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hay una verdad maravillosa, mis hermanos. La victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Sí les comenté de un amigo que me dijo en una ocasión, me dice, Chuy, yo estuve en la cárcel más de 10 años. Dice, y allí en la cárcel, un amigo me dijo, no un amigo, sino una persona porque yo ya era cristiano, me había convertido allí en la cárcel. Y dice que él, había una persona que pasaba por su celda, para ir a su celda, al de él. Entonces, dice que pues pasaba y le dijo, y que un día se paró y se le quedó viendo y le dijo, oye, hay algo muy especial que tú tienes. Y que le dijo, pues, ¿qué es lo que ves? Dice, ¿tú quisieras salir de aquí? Y que le dice, pues sí, todos los que estamos aquí sí quisiéramos salir. Dice, yo todas las noches salgo de aquí. Que le dijo, en la cárcel, aquí en Puente Grande, en el Hotel Puente Grande. Y dice, ¿pero cómo? Yo te voy a decir cómo. Te espero en mi celda a tal hora. Y fue, y le empezó a enseñar el desdoblamiento del cuerpo. Tremendo. Ustedes saben de eso. Algunos ya sé que están. Hay eso. Entonces, él empezó a enseñarle cómo se desdoblaba. O sea, cómo el cuerpo quedaba ahí, pero el alma salía y empezaba ahí a levitar. Dice, la primera vez que yo lo hice, yo estaba en mis inicios de que sí y de que no me convertía. Entonces dice que él salió, él pudo ver su cuerpo ahí dormido, pero él salió y dice, yo salí de la cárcel, pero algo, dice, me dio miedo a mí, porque luego el que lo había invitado también iba con él, y dice que sentía que daban brincos muy largos. O sea, no era caminar, era brincos, así como casi volando. Dice, y yo le dije, no, ¿me estás cuenteando? Yo le decía, ¿no? Dice, pastor, ¿cómo te voy a estar cuenteando de esto? ¿Saben qué? Yo creo eso, hermanos. Yo creo que Satanás puede hacer eso. Y dice que él sintió miedo y que de un momento regresó rápido a su cuerpo. Y que el hombre, bueno, al siguiente día le dijo, ¿qué tal? ¿Qué, salimos? Y que le dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no. Y que se aferró a las escrituras, empezó a leer la palabra de Dios. De esa fue la manera en que se libró. Qué tremendo, ¿no? Uy. Ay. Ahora fíjense bien. La victoria de Cristo Jesús sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Allí descanso yo. Yo descanso ahí. Lo que hizo Jesús o lo que hizo Cristo, lo hizo como nuestro representante. Participamos de su muerte también, participamos de su entierro, claro que sí, pero también participamos de su resurrección, o participaremos y compartimos también su victoria sobre Satanás. Vaya conmigo al libro de Gálatas, rápidamente, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ¿sí lo tienen? En el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en dónde? Oiga, escuchen, entonces si hay alguien adentro aquí viviendo, ¿sí o no? Si hay alguien, ¿lo puedes captar? Pero así como está viviendo Cristo aquí, en otros
no puede estar viviendo Cristo. Y hay alguien que habita, que gobierna a esa persona, ¿sí o no? En mí mora Cristo. ¿En ti quién? Dígalo fuerte, por Dios, que se oiga, porque alguien tiene que escuchar eso. Por eso con la boca se confiesa para salvación, hablando del aceptar a Jesús. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para que se escuche. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, mis hermanos. Ahora brinque rápidamente al libro de Lucas. Vaya rápidamente a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10 en el verso 19. Dice, he aquí. ¿Ya lo tienen? He aquí os doy potestad. ¿Qué es eso, potestad? Poder, autoridad, mis hermanos, dominio. He aquí les doy poder y potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, toda fuerza del enemigo. ¿No te ha pasado que cuando tú quieres, hay alguien, un rebelde, alguien que se enoja de una manera muy terrible contigo, que le hablas del Señor y no quiere, y tú sientes que no era Él el que te estaba viendo, y te da en ocasiones miedo, o que lo quieres detener y no pude porque traía una fuerza increíble? Hermanos, dice aquí, y sobre toda fuerza, sobre todo poder del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. Poder sobre nosotros, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Aquí está hablando de cuando iban a ir a predicar el mensaje. Cualquier cosa que les ofrezcan de alguna manera engañosa, que ustedes no se dan cuenta que es que yo no sé, a lo mejor me quieren envenenar, me quieren dar esto. Y si tú no sabes y vas y predicando el evangelio, el Señor guarda tu vida. Él te dio poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, ahí está ya la otra escena, Satanás. ¿Qué dice? Y nada te dañará, nada me dañará. Ahora, tener autoridad, mis hermanos, de Cristo quiere decir que poseemos el derecho de actuar como sus representantes. Podemos hablar y actuar en su nombre. Hay una diferencia, mis hermanos, entre poder y autoridad. Un camión tiene poder, ¿verdad? Un tráiler, un camión grande, tiene una fuerza, sí. Pero un policía tiene autoridad. Detrás de ese policía está la autoridad del gobierno de la ciudad. Y aunque el chofer del camión reconoce esa misma autoridad y le obedece, para su semejante tractor cuando el policía le dice alto, ¿verdad? Esa es autoridad. Porque si el trailero no quisiera pararse, pues no se para. Y ya saben lo que pasa. Pero la autoridad de esa persona le dice, párate, y detiene ese poderoso gigante de 4, o de, no de 4, sino de 16 llantas, y lo detiene. Porque ese se llama autoridad. Y le obedece. Satanás y sus espíritus malvados, mis hermanos, sí tienen poder. Escuchen, sí tienen poder, claro que sí. Pero Cristo nos ha dado autoridad. Si permanecemos en Cristo, podemos hablar en su nombre. Ellos reconocen que detrás de nosotros está la autoridad de Cristo mismo. Toda cosa que tú sientas que está dañando a tu familia, o que te daña a ti, o que sabes que vas a un inminente peligro porque vas a hablarles del Señor, o vas a un negocio, a una empresa, o vas a algo que claro, no vas ignorando lo que puede acontecer. Ve en el nombre de Jesús.
Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas conmigo. Yo tengo tu autoridad. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, la batalla no ha terminado, ¿verdad? Aquí se demuestra entonces que el triunfo de Cristo sobre los ángeles caídos se obtuvo en su muerte, en la cruz del Calvario. Satanás, vaya conmigo al libro de Santiago, Santiago capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice Santiago 4, versículo 7. Someteos pues, ¿a quién? Sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y qué? Él huirá de vosotros. Satanás está vencido. Ahora, ¿qué dice este versículo? Que tú le hables al diablo y le digas: diablo, en el nombre de Jesús, diablo, y quítate de aquí, y diablo por acá y diablo por ahí, que veas diablo en todos lados. No, él dice, el Señor Jesús dice: sométete ¿a quién? A Dios. Resiste al diablo y él va a huir, sin necesidad de que tengas que, y en el nombre de quien sabe que, y te pongo la Biblia en la frente, y te pongo, y salte de ahí, y esto. Hermanos, Satanás está vencido. ¿Lo puedes entender claramente? Está vencido. No tiene poder el enemigo. Porque dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 10: fortaleceos en el Señor. Efesios capítulo 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, mis hermanos. Satanás no es tema a tratar todos los días, ¿sí? No es tema. Jesucristo es el tema a tratar todos los días. Lo que tú hables, lo que tú vivas, que sea que glorifique a Jesucristo como el Señor. Ese es el tema. Porque dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Uy, hermano, y con eso estás asegurando que vas a vivir todos los días en victoria. Ahora, Satanás tratará de quitar toda tu atención de Dios, poca o mucha la que tengas, para que no entregues tu vida, para que no te rindas, para que no crezcas en Él y estés débil, aún mentalmente. Hay muchos que dudan, hay muchos que no creen una cosa de la Biblia, otra más o menos están en duda, no se fortalecen, no agarran ánimo de la palabra, no son congruentes, no son asistentes a la iglesia cristiana por diversas razones, y eso es empezar a debilitar su convicción. Déjame decirte algo: Satanás nomás está viendo dónde, y ni siquiera y que no lo inviten. Él se va a invitar solo. Nada más ábrele un poquito de tu puerta y él va a meterse, ¿sí o no? Y va a empezar a minar tu fe, tu convicción, y te va a decir: bueno, no, yo creo que eso no está bien. Bueno, y empiezas es que, como que me quiere dar, y mejor no voy a la iglesia. Empiezas cosas que empiezan a debilitar tu fe, tu convicción, tu certeza en quién has creído. Por eso es importante, mis hermanos, porque Satanás empieza a poner pensamientos de duda, ¿verdad? De odio, de rencor. Pero si nosotros permanecemos y nos fortalecemos en el Señor y en la palabra de su poder, permaneceremos, mis hermanos. Todo lo que haga el enemigo no va a poder, va a ser infructuoso, porque tú estás en Cristo. Y quiero terminar con este versículo. Vaya al libro de Mateo. Este sí, urgentemente vaya a Mateo. En el capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 43. ¿Sí lo tienen? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, fíjense, alguien habitaba ese hombre. Ven el ejemplo que está poniendo. Cuando el espíritu inmundo
sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Quién anda haciendo eso? Satanás. O sea, anda buscando presas. Por eso el reino espiritual, mis hermanos, y el maligno está activo. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré ¿a dónde? Ahora, ¿quién está diciendo? ¿Quién dice volveré a mi casa? ¿Quién dice? El espíritu inmundo, ¿no? O sea, Jesús está hablando, está enseñándoles lo que los demonios hablan, piensan. Claro que lo pueden hacer. Pueden tomar figuras de lo que sea. Claro que sí, mis hermanos. No ignoremos sus maquinaciones. Él tiene poder, pero está vencido en la cruz del Calvario. En los hijos de Dios estamos completos en Él. Estamos en paz, ¿de acuerdo? Por eso dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús ya fue el que limpió ahí esa casa, ¿sí? Le hablaron del evangelio, llegó el evangelio, él pudo dejar el alcohol, las drogas, esa vida de pecado que tenía, esas aficiones que tenía de vulgares, todo su corazón está siendo cambiado, renovado, transformado, arreglado, ¿sí? Ya fue limpiado por la palabra, fue limpio por las aguas de la palabra del Señor, sacó todo la mugre que había en el corazón. Eso fue lo que pasó en nosotros, ¿sí o no? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. 7 espíritus peores. O sea, se agarró la pandilla más terrible y le dijo, oigan, ¿qué creen? Ahora, yo, según lo que está hablando aquí, pues es que se fue enojado porque quiso entrar a su casa. Ahora, su casa, ¿cómo quería que estuviera? Desordenada, una cosa sucia. ¿Cómo está la vida sin Cristo? Sucia, desordenada, ¿sí? Maloliente. Sufres acá, sufres allá, nadie te quiere, esto, allá. Muchas cosas horribles que suceden en tu vida porque estás metido en el reino de las tinieblas. Pero dice aquí, cuando la casa está arreglada y adornada, el diablo y el espíritu, no, yo no le entro. Está muy limpio, está demasiado adornada. El enemigo sabía que algo había pasado. Alguien la limpió. La palabra empezaba a hacer su efecto ahí. La limpieza que hizo el Señor aquí en tu mente era cochambre, era mugre lo que había aquí, ¿sí o no? Y el Señor la estaba limpiando por su palabra. Entonces el espíritu encuentra que no hay lugar para él. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, sí pudo entrar, pudo volver a entrar. Moran allí y el postrer estado de aquel hombre, escuchen, viene a ser peor que el primero. Esto es algo para que vivamos con temor y temblor todos los días, mis hermanos. No pensando que no, se me va a meter el enemigo. No. Vivir con temor para agradar a Dios, para vivir siempre bajo su protección. Y si alguien hubiere pecado, inmediatamente, mis hermanos, arrepiéntase de sus pecados y encontrarás oportuno socorro. No vivas en pecado, porque el enemigo va a encontrar que abriste una puerta, ya pusiste ahí en tu casa, la vestiste pusiste telarañitas. ¿Qué tiene? O sea, digo, yo tampoco vamos a satanizar una telaraña. Pues es algo que las arañitas hacen. Pero lo que hay atrás de todo eso, el significado que las personas le dan. Abren las puertas, que ya pusieron la calabaza. Es que la calabaza es donde le quitan todo lo de adentro para que ahí pues los espíritus encuentren descanso. Y cuántas cosas locas hay en cuanto a tradiciones que no son a lo que Dios nos ha llamado que vivamos. Son puertas que vas abriendo. Entonces viene el enemigo
y encuentra tu casa en orden, limpia, pero que no te alimentas de la palabra, que no eres fiel, no oras, no te gozas en la palabra, no cantas alabanzas, andas ahí con un pie en el mundo y otro en el Señor, pues el enemigo dice: espérame, déjame traerme otros más poderosos que yo, que me hagan un paro, y se meten, y dice que el postrer estado es peor que el primero. Eso es terrible, mis hermanos. Así también termina: acontecerá a esta mala generación. ¿Qué va a usar el enemigo para distraerte? ¿Qué va a usar el enemigo para debilitar tu fe? Las diversiones que no son del agrado de Dios, ¿de acuerdo? Diversiones que toman el lugar o la responsabilidad que deberías de tener Cristo en tu vida, ¿de acuerdo? No estoy hablando de que entonces no me subo a los juegos mecánicos, entonces ya no me subo no agarro mi patineta, entonces ya no juego fútbol. No, eso no es satánico. Pero el enemigo es bien astuto, te empieza a quitar tiempo para las cosas de Dios. El celular no es satánico. ¿Cuántos saben que el celular no es? Pero puede ser una trampa, ¿sí o no? Te pasas 3 horas en el celular, y cuando oras 3 segundos. Ay, gracias, Señor. Ay, ya tengo muchos sueños, Señor, pero ahí te encargo, Padre. Entonces se convierte en una trampa, ¿de acuerdo? Abres puertas para que el enemigo tome ventaja, y poco a poco va a ir quitándote y debilitando tu fe, porque ha venido y empieza a transformar tu vida otra vez, y el estado en el que tú estabas es peor que en el que te encuentras ahora, que en el que tenías. Diversiones, el trabajo también es una bendición cuando está en su lugar correcto, ¿sí o no? ¿Cuántos afanados y turbados hay que trabajan y no tienen tiempo ni para la esposa, ni para el esposo, ni para los hijos? No los atienden porque tenemos que chambear. Es que el negocio es, bueno, está bien, pero eso te está quitando, ¿sí?, el lugar que debería de tener Cristo ahí. Ya no confías en Dios, confías en el negocio. Entonces eso es lo que está utilizando Satanás para distraerte, abriendo las puertas, ¿sí?, para distraerte de tu comunión con Dios. La familia también, los placeres, claro que sí, la flojera, tantas cosas que el enemigo puede usar para distraerte. Quiero terminar con esto ya, se los prometo. Vayamos a Apocalipsis. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 11. ¿Ya lo tienen? Ahora, fíjense, este tema o esta serie pudiera haberse llamado Desenmascarando al enemigo. Satanás está vencido, o algún tema así más gótico, galáctico, que apantalle. Pero el tema es la victoria de Cristo en el Calvario. Tenemos la victoria de Cristo porque Él es el motivo de nuestra compartir. Dice en el verso 11: y ellos le han, ¿qué?, vencido. ¿Cuántos vencedores hay? Ahora, está hablando de los tiempos finales. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, mis hermanos. Por eso la muerte es para nosotros como cristianos, es un instante en que pasamos a la gloria con el Padre. Que lloren los que no saben a dónde van, que lloren los que no saben qué les va a suceder. Pero nosotros en Cristo, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al enemigo, a Satanás, al sistema de Satanás. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Fueron un ejemplo, vivieron la palabra, fueron testimonio para la gente,
y fueron vencedores por ello. Su testimonio era correcto. ¿Cómo está tu testimonio? Satanás va a tomar autoridad si tú no vives un buen testimonio. Si tú andas diciendo que eres cristiano y eres tremenda de chismoso, de chismosa, y metiendo problemas en la familia, con los vecinos, y no eres un buen ejemplo ni para tus hijos ni para tu esposa, estás dando un mal testimonio. Dice aquí que los que vencieron daban un buen testimonio, pero lo final dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte, sin importar el costo. Señor, ¿qué quieres de mí? Así es, en esta mañana en tu vida, sin importar el costo, tú puedes decir: Señor, aquí estoy, quiero seguir victorioso, vencedor en Cristo Jesús. Ponte de pie y terminemos dándole gracias. Luisito, ¿me ayudas? Padre, gracias, gracias, Señor, porque tu palabra nos hace más que vencedores. Levantamos nuestras manos y queremos adorarte, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad. Tú nos has dado poder, Señor, sobre el enemigo. El enemigo no tiene, Señor, nada que hacer con nosotros como tus hijos. Vivimos bajo tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque mi casa, que es mi corazón, está habitado por tu Espíritu Santo. Dile: Señor, sigue obrando en mi corazón, sigue obrando en mi vida. Yo no quiero abrir ni una puerta para que el enemigo entre a mi corazón y tome ventaja de mi vida. Señor, todo aquello que no es de tu agrado, todo aquello que estoy haciendo y viviendo que no es de tu agrado, en esta mañana yo quiero consagrarme a ti, Señor. Yo quiero que tú seas y sigas siendo el Señor de mi vida. Dile: yo me someto a tu voluntad, Dios. Me quiero fortalecer en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, Señor. Nada me quitará la atención de ti, Señor. Sé que el adversario querrá hacer muchas cosas, pero para mí tú eres mi atención, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi autoridad, Padre. Gracias, porque dice tu palabra que nos das poder y autoridad, Señor, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Gracias, Señor, porque tú despojaste a los principados, los exhibiste públicamente. Sí, así era yo, pero yo ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Levanto mis manos y te doy gracias, Padre, por medio de Cristo Jesús, que dice tu vida y en el Calvario. Y te doy gracias en esta mañana. Honro tu nombre, Señor. Yo estoy bajo tu protección. Tu palabra es clara, Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Tú eres mi paz, tú eres mi fortaleza, y te honramos y viviremos, como dice en el libro de Apocalipsis, vencedores hasta el final, por la sangre del Cordero, por el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estamos, Señor. Lo que tú quieras hacer de mi vida, quiero vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Demos un aplauso al Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.